Era And I do call that this gathering darles la bienvenida. historic one Es esta una reunión histórica in the history of the world. And in the main en el mundo. General Assembly that is presided by Libya now in the name of Union. En nombre de la Asamblea General presidida ahora por Libia, en nombre de la Unión Africana y en nombre de 1000 reinos africanos tradicionales y en mi propio nombre, quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a nuestro hijo Obama, quien por primera vez asiste a la Asamblea General en su calidad de presidente de los Estados Unidos, y los saludamos por ser el país anfitrión de esta reunión. So, meeting comes at the Esta reunión ocurre en la culminación de muchos retos que enfrentamos. El mundo entero debe unirse y fusionar esfuerzos serios para derrotar esos problemas, esos desafíos que son enemigo común de todos nosotros, los desafíos del clima, de la crisis internacional, el deterioro capitalista económico y la crisis alimentaria. La desertificación, el terrorismo, la inmigración, las epidemias, trátese de enfermedades creadas por el hombre, porque como ustedes saben, existen virus creados por aparatos militares y que perdieron el control de dichos virus creados en laboratorios militares. También tenemos la proliferación nuclear, pero por otra parte existe la proliferación de la hipocresía, del materialismo, de la inmoralidad. Es ese el adversario que enfrentamos ahora. Como ustedes saben, la ONU, el sistema onusino, se creó para hacer frente a Alemania por 3 países, porque la Organización de las Naciones Unidas en las que nos encontramos en estos momentos es otra cosa. Como ustedes saben, la organización inicial se creó para enfrentar a Alemania por 3 países que constituyeron un consejo al que se llamó Consejo de Seguridad, y esos países se concedieron ese derecho, el derecho que llamamos derecho de veto. Es decir, que esos países, por así decirlo, nos crearon un vestido que nos dijeron, pórtenlo. Ello en ausencia de cerca de 160 naciones. Esos países crearon la carta. Tengo aquí en mis manos la carta, cuyo preámbulo es una cosa, en la conferencia de San Francisco participaron países en la elaboración del preámbulo, pero dejaron en manos de expertos y técnicos los dispositivos, la parte dispositiva, los artículos que tienen ustedes ante la vista para los países que crearon el Consejo de Seguridad. Ahora, el preámbulo es magnífico, no puede uno oponerse al preámbulo, pero todo lo que aparece después en la parte dispositiva es algo con lo que no se puede continuar.
esas disposiciones cambiaron, pasaron a ser obsoletas con la Segunda Guerra Mundial. الديباجة تقول إن الأمم. Dice el preámbulo que las naciones son iguales, sean grandes o pequeñas. ¿Somos iguales en los puestos permanentes? No, no lo somos. Ello a pesar de que el preámbulo dice que todas las naciones son iguales, sean grandes o pequeñas. Pero ¿y tenemos el derecho de veto? ¿Somos iguales? Dice el preámbulo que somos iguales en nuestros derechos, sean grandes o pequeños. Eso fue lo que convinimos en el preámbulo, de manera que el veto es contrario a la Carta. Los estados permanentes son contrarios a la Carta. Eso no lo aceptamos, eso no lo reconocemos. Neither do we recognize it. الميثاق يقول. La Carta dice que nos comprometíamos, y esto aparece en el preámbulo, a no utilizar la fuerza armada fuera del interés común. Eso fue lo que se firmó, eso fue lo que se adoptó. Es decir, que solo se puede recurrir a la fuerza en situaciones de interés común. Pero como ustedes saben, ha habido 65 guerras después de que se creara el Consejo de Seguridad, guerras con millones de víctimas. ¿Redundan en el interés común de la humanidad estas guerras? No. Se han librado en aras de los intereses de un Estado, de unos pocos países. Hay que ver si estas guerras se libraron en aras del interés común. Pues hay aquí una contradicción con el preámbulo de la Carta. Este es un ejemplo. Si los asuntos no se llevan a cabo de acuerdo con el texto del preámbulo, nosotros vamos a rechazarlo. Porque yo no estoy hablando de forma diplomática, yo no le tengo miedo a nadie, debo decir la realidad. No tengo por qué complacer a este o aquel. Se trata de cosas realmente muy importantes para la humanidad. Y ha habido unas 65 guerras en nombre de las Naciones Unidas. Si se recurre a la fuerza, es necesario que sea una fuerza de la ONU, con la participación del Estado Mayor, y que el Estado Mayor Mundial, por así decirlo, o sea, no deben ser 2 o 3 estados solamente los que lo hagan. Si hay agresión, por ejemplo, de un país contra otro, después del 45, es decir, después de la creación de esta organización, la organización tendría la obligación de poner fin a esa agresión. Si, por ejemplo, Libia atacara o agrediera a Francia, por ejemplo, sería necesario que la organización disuadiera a Libia, porque Francia es un país soberano e independiente y miembro de las Naciones Unidas, y nosotros, en tanto que organización, tenemos el deber de defender la soberanía de todos los países miembros. Pero como ustedes saben, ha habido cerca de 65 guerras
en todo el mundo, con millones y millones de víctimas, guerras libradas por países con un puesto permanente en las Naciones Unidas, países que normalmente tendrían que defender la independencia y la soberanía de los pueblos, lo que han hecho es atacar a otros pueblos y amenazado la soberanía y la independencia de otros. Y gozan de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. En esta carta no hay ninguna disposición que habilite a la ONU, por ejemplo, a intervenir en un país por su sistema político, que es un asunto interno de un país miembro. Nadie tiene derecho a intervenir en situaciones internas. Por ejemplo, un sistema capitalista, reaccionario, revolucionario, progresista, democrático, dictatorial, tienen ustedes plena libertad. Como ustedes saben, Roma en la época de Julio César era una dictadura. Sin embargo, los senadores escogieron a Julio César. Era un asunto interno. Nadie le fue a decir a Julio César, ¿por qué tiene usted una dictadura? Ni nada por el estilo. El veto, por ejemplo, no se menciona en la carta. Si se nos hubiera hablado del veto, no nos hubiéramos hecho miembros de las Naciones Unidas. ¿Por qué un solo país va a gozar de un derecho y se oponga radicalmente a todas las resoluciones y decisiones de las demás naciones? ¿Quién le otorgó ese escaño permanente a ese país? Se trata de países que ellos mismos se auto-otorgaron un escaño permanente. Tanto que comunidad internacional se le dio un asiento internacional a la China, pero los otros países fue una dictadura, impusieron su voluntad a las otras naciones para otorgarse un puesto permanente. La reforma de las Naciones Unidas no es una orientación hacia el aumento del número de puestos. Es una expresión típica de... ¿Por qué va a empeorar la situación? Porque habrá otros grandes países que van a unirse a los grandes países actualmente miembros del Consejo de Seguridad. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con que simplemente aumente el número de puestos permanentes. Es realmente peligroso añadir a otros grandes países a los que ya están ahí. Esto va a perjudicar a las naciones pobres del tercer mundo. Hay 100 de estados, pequeños estados, que son miembros de un foro de pequeños estados. Y van a ser empujados por los grandes países, y yo me opongo a eso.
y abrir la puerta simplemente a que se aumente el número de puestos del Consejo de Seguridad, y lo que se va a hacer es aumentar la injusticia, la opresión, incluso la tensión, la competencia y rivalidad entre estados por obtener puestos permanentes. Entre Italia, por ejemplo, y Alemania. Indonesia, India, Pakistán, Filipinas, Japón, Brasil, Nigeria, Argentina, Nigeria, Libia, Argelia, Egipto, Congo, Grecia, Ucrania. Todos esos estados también quieren un puesto permanente, lo cual va a cambiar la situación en el Consejo de Seguridad, lo cual no es práctico, porque lo va a convertir en una especie de segunda Asamblea General. La solución es hacer de la Asamblea General el instrumento principal de las Naciones Unidas y cerrar la puerta al aumento de los puestos. Hay que informar de ello al secretario general. Es necesario, por ejemplo, trasladar las prerrogativas a los grupos regionales, los bloques regionales, en pie de igualdad. Igualdad entre todos los Estados miembros. Y transferir las prerrogativas del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. Si se acepta la propuesta actual, es decir, abrir la puerta, todos los países van a pedir ser miembros. Pero si se abre a los bloques regionales, Italia, por ejemplo, nos va a decir, yo tengo derecho, va a decir, Alemania fue derrotada, no la Alemania actual, la Alemania del pasado. Si a la India se le da un puesto permanente y se dice, India merece este puesto, Pakistán va a decirnos, no, también nosotros necesitamos ese puesto, porque también yo soy una fuerza nuclear. Si se le da al Japón, ¿por qué no a Indonesia, a Turquía, a Irán, a Ucrania? ¿Y qué le vamos a decir al Brasil? Argentina y a Libia, que desmanteló sus armas de destrucción masiva. Nigeria, por ejemplo, Egipto, Congo, Sudáfrica, Tanzania, son países importantes que tendrían que tener un puesto. Ampliar el Consejo de Seguridad realmente es un engaño. Lo único que se va a hacer es traer a otros grandes estados para ponerlos en el Consejo junto con los otros grandes estados que ya están ahí. La solución entonces es la democracia. Sería un Congreso universal, un Congreso mundial, es decir, la Asamblea General. Habría que trasladar las atribuciones o prerrogativas del Consejo de Seguridad hacia la Asamblea General. Y que ésta sea el órgano legislativo. Esa es la democracia. El Consejo de Seguridad debería depender de la Asamblea General, que es el órgano que tiene el poder legislativo del mundo. Dice aquí que la Asamblea General hace esto o aquello, pero es lo contrario. Es el Consejo de Seguridad el que tendría que hacer esto o aquello por órdenes, por así decirlo, de la Asamblea General, y no a la inversa.
que el Consejo de Seguridad ordene a la Asamblea General hacer esto o aquello. Si, por ejemplo, el destino de la paz mundial lo controlan 10 países, pues nos convertiríamos en una especie de Hyde Park de Londres. Estaríamos aquí como decorados simplemente. Es exactamente como los discursos que se pronuncian en la esquina de los oradores en Hyde Park en Londres. Es decir, que uno habla y habla. Uno habla y luego se va. مجلس الأمن The Security Council سلطة El Consejo de Seguridad executive body for the resolution, es un órgano ejecutivo que depende de la Asamblea General. and in this case, the security, there will be no competition for the Security Council member states, because once the Y no habrá entonces rivalidad ni